Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a otra sección de su programa Viva Mejor. Hoy en la entrevista tenemos de nuevo el placer y el honor de tener en nuestro estudio al doctor Ariel Pérez. Doctor, bienvenido. Muy buenos días a la teleaudiencia y a ustedes. Él es un conocido anestesiólogo, bueno, por muchos médicos en el mundo médico y por supuesto por muchísimas personas que a lo largo de su trayectoria médica lo han conocido ampliamente, además de un influyente personaje en la historia de la lucha pro vida en nuestro país. Y hoy lo tenemos con nosotros para hablarnos de un tema muy interesante que es médico, pero casi raya en el tema más bien de lo trascendental, espiritual, que es las experiencias de personas que han muerto clínicamente y han vuelto, ¿no? Y es un tema muy interesante que tenemos aquí con nosotros, ¿no? Doctor Ariel, para que nos entienda la audiencia, yo quisiera que comenzáramos con un tema muy preciso y médico. ¿Qué significa morir clínicamente? O sea, ¿cómo se declara que una persona en un hospital ha fallecido? La muerte clínica implica que el corazón no late, por tanto no hay ninguna seña ni electrocardiográfica, que cuando el corazón no está latiendo, el electrocardiograma sale en la pantalla como una línea recta y tampoco hay actividad cerebral. La actividad cerebral nosotros podemos también medirla a través de un electroencefalograma pero suponiendo que estamos frente a un paciente que no tiene actividad cardíaca y yo no tengo un electroencefalograma a mano, pero sé médicamente que en el 90% de los casos, cuando el cerebro deja de tener oxígeno por 3 minutos, se considera clínicamente que no hay actividad y que por tanto el paciente muere. Hay casos en los que ha habido más de 3 minutos y el paciente vuelve a la vida. Son los menos, pero sí los hay. Ahora bien, ¿cómo digo que un paciente está muerto? No tiene actividad cardíaca, no le siento con un estetoscopio, que es el aparato que utilizamos para oír los ruidos del corazón y del pulmón, veo que no hay ningún tipo de ruido y además, si le estoy tomando un electrocardiograma, por ejemplo, en una sala de cirugía, veo en el monitor que no hay ningún tipo de actividad cardíaca, que la línea es recta. Entonces, ya tengo 5 o 6 minutos en eso. Le hacemos, y es bueno apuntarlo, le hacemos resucitación cardiopulmonar, que la mayor parte de la teleaudiencia seguramente conoce porque lo ha visto en películas, lo ha visto en video, que se hace un masaje cardíaco. Muchas veces se hunde el pecho continuamente y al mismo tiempo se le da respiración, a veces respiración boca a boca para que haya oxígeno, y con el masaje cardíaco pues se lleva la sangre a todo el cuerpo, especialmente a donde más nos interesa, que es al cerebro. Si después de hacerle ese tipo de maniobras pasan unos minutos, 8 o 10 minutos más, pues simplemente se declara muerto el paciente porque no hay actividad ni cardíaca, no hay latido cardíaco ni cerebral. Entonces uno dice clínicamente está muerto. Y ha habido pacientes que después de hacer todas estas maniobras y de haberlo declarado muerto, han vuelto a tener signos vitales. Ciertamente que sí. Hay todo tipo, y yo quisiera hablar un poquito sobre eso, hay todo tipo de historias bien documentadas científicamente de personas que han estado muchos minutos clínicamente muertos y que después han vuelto a la vida. Eso se da, y las experiencias de esas personas que tuvieron mucho tiempo clínicamente muertos y vuelven a la vida, están estudiadas en un
en un renglón, o sea, en un capítulo que se llama ECM, Experiencias cercanas a la muerte, que es de lo que yo quisiera que habláramos hoy. Exacto. Entonces podríamos definir las experiencias cercanas a la muerte como personas que después de haber sido declaradas muertas clínicamente, después de haber hecho todos los esfuerzos que usted ha explicado, han vuelto a tener signos vitales, han vuelto a la vida e incluso han recuperado su conciencia, ¿no? Ciertamente que sí. Ok. Y estas personas suelen relatar cosas que han visto, o sea, hay como algún tipo de estadística, algún tipo de experiencias comunes. Es decir, yo me imagino que cada uno ha tenido una experiencia, ¿verdad? Pero hay rasgos comunes que unan a estas personas que describan posterior a haber regresado, sensaciones que han tenido tanto de la realidad como de lo que no se ve, ¿no? Ciertamente. Las experiencias de las personas que clínicamente murieron, esas experiencias cuando vuelven a la vida, pues narran todo tipo de cosas. Al narrar esas cosas, todavía muchas personas, pero sobre todo inicialmente, se decía que eran alucinaciones, Pero como hubo casos en los cuales esas supuestas alucinaciones estaban llenas de una serie de detalles que hicieron pensar mucho a la persona, entonces se estudiaron científicamente. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Qué es lo que se llama estudiar científicamente algo? Coger un número de casos y cada caso en particular estudiarlo. Por ejemplo, un médico oncólogo y radioterapeuta, Jeffrey Long, norteamericano, le llamó mucho la atención que muchas de esas personas que volvían de la muerte, que habían estado clínicamente muertos, narraban cosas y él comenzó a pensar, pero no me parecen alucinaciones. Y entonces dijo, pero ven acá, alucinaciones son cosas que ocurren en una parte del cerebro que se llama la corteza cerebral y también se le llama corteza sensorial. Y él dice, pero esto no, esto es del cerebro entero lo que me está hablando esta persona, no es de la corteza. Y entonces él comenzó a estudiar, el doctor Jeffrey Long, y reunió 5.000 casos. Pocos estudios científicos tienen una casuística. Casuística es el número de casos. Tienen un número de casos tan alto como 5.000 casos. Y él reunió esos casos y comenzó a ver una serie de cosas que él dice, no, definitivamente esto no es alucinación. Personas que morían describían que iban caminando por un túnel hacia una luz, no deslumbrante, sino hacia una luz agradable. Esas personas describían que habían visto a familiares y amigos. Por ejemplo, una persona de esos 5.000 casos decía, yo vi a toda mi familia y vi a mi primo que le habían cortado una pierna hace mucho y lo vi con 2 piernas. Y narrando todo ese tipo de experiencias, él llegó a una conclusión muy interesante. Él llegó a la conclusión, definitivamente, después de la muerte hay una vida posterior. Él llegó a esa conclusión. 5.000 casos. ¿Qué pasa? Estos casos fueron variados, es decir, me explico, fueron de edades diferentes, de sexos diferentes, de culturas diferentes, de religiones diferentes, o hubo No, mejor descrito no pudo haber estado. Había toda una infinidad de casos, desde niños hasta adultos ancianos, y hombres, mujeres, y entonces las cosas que él en esos 5.000 casos encontró fue interesantísima. Por ejemplo, me viene a la mente ahora una señora
que narró lo que dije hace un momentito, yo me encontré con mis familiares, vi a mi amigo, esa señora dice que esa señora es creyente, porque muchas de las actividades de los encuentros cercanos a la muerte, experiencias cercanas a la muerte, SM, muchas de esas actividades la tienen personas creyentes y otras no creyentes. Esta persona de que estoy hablando es creyente y dice, yo vi a Jesús y volvió. Otra persona y volvió. Pero ¿qué pasa? Que esa persona de que estamos hablando ahora tenía un cáncer en el hígado. Los que somos médicos sabemos que de los cánceres que más se riegan en todo el cuerpo, médicamente uno dice metástasis, pero para que entienda ese televidente que está ahí, que se riega por todo el cuerpo, pues ya se le curó el cáncer cuando vino de esa experiencia cercana a la muerte. Por supuesto que hay, ese no fue, el doctor Jeffrey Lowe no es el único que ha hecho ese tipo de estudio. Hay un psiquiatra ateo de Texas, era ateo, él se define como ex ateo. Este psiquiatra se llama Jim Tucker. Para el televidente que está ahí, Tucker es T-U-C-K-E-R. Y este psiquiatra era ateo y era de lo que decía, esa experiencia son alucinaciones, no se le puede hacer mucho caso. Pero él también tuvo una serie de pacientes que le fue llamando la atención. Una de las cosas que más le llamaban la atención al doctor Tucker es que esos pacientes narraban todo lo que se le estaba haciendo cuando él estaba muriendo, y lo narraba con un lujo de detalles que él decía, pero que no puede ser. Él dice que porque ese tipo estaba muerto y le estábamos haciendo resucitación cardiovascular, era poco lo que podía pensar, tenía un tubo en la tráquea para oxigenarla, le estamos dando masaje cardíaco, y él dice que vio algo que estaba ocurriendo detrás de la puerta de la sala de cirugía, y él lo describió perfectamente, no, que venía un tipo con un monitor electrocardiográfico corriendo por el pasillo, pero la puerta de la sala de cirugía estaba cerrada, y ese tipo entró porque el monitor electrocardiográfico que me tenían puesto no estaba funcionando bien, y ese tipo, y yo lo vi cuando venía por el pasillo. Pero ven acá, está dentro de la sala de cirugía, él está viendo. Entonces este señor, el psiquiatra Tucker, le llamó la atención eso, y de ateo se convirtió en creyente, y es de lo que afirma muy categóricamente, definitivamente, después de la muerte hay una vida posterior. En inglés, él solo escribe en inglés. En inglés la traducción sería, hay una vida posterior a la muerte. Esa conclusión sacó él. Por supuesto que yo tengo 62 años de ser médico, y entonces una de mis experiencias, yo trabajé en un hospital en México, que es el más grande de México entero. Hacíamos unas 134 cirugías diariamente en 32 salas de cirugía. El hospital tenía 32 salas de cirugía, o sea que hacíamos cirugía. De vez en cuando había paro cardíaco. Yo no le hacía mucho caso a eso. Yo era un jovencito de 25, 26 años, y no le hacía mucho caso. Yo lo que quería era aprender y participaba a eso, y era tanto el trabajo que teníamos que uno no tenía mucho tiempo de pensar. Pero había una situación en el hospital que se llamaba Emergencia 1. ¿Qué era Emergencia 1? Que había un paro cardíaco, un tipo se murió en uno de los 13, en uno de los 13 pisos que tenía el hospital. Entonces llamaban a uno
Emergencia en la 3313. Uno sabía que era el tercer piso, a la 3, habitación 13. Entonces uno iba corriendo con todo su equipo de resucitación. Allí se encontraba con un cardiólogo, con el médico que estaba a su cargo, y nosotros como anestesiólogos le metíamos un tubo en la tráquea y participábamos en la resucitación. Bueno, cantidad de veces que hacíamos eso. Lo hacíamos con tanta frecuencia que en una ocasión nos reunimos los residentes de anestesiología. Uno era un simple residente, entonces estaba en vía de especialización, y dijimos, oye, que nos llaman para resucitar a pacientes que tienen cáncer. Vamos a protestar que si tiene cáncer no nos llamen. Y lo hicimos así. Pero resulta que una de esas ocasiones que nos llaman, me toca a mí ir, yo estaba de servicio, participamos en la resucitación y la paciente resucitó y volvió a la vida. Se quedó con un tubo en la tráquea. Al día siguiente se le quitó el tubo. Para el conocimiento de los televidentes, la persona que tiene un tubo en la tráquea que le hace que alguien respire en lugar de él, no puede hablar, tiene un tubo en la tráquea. Entonces, al día siguiente se le había quitado el tubo y yo bajé a ver el paciente. Y el paciente me dijo, yo sí estoy agradecido de usted. Yo oí decir, cuando estaban ahí, que usted no era mexicano. Digo, no, yo no soy mexicano. Sí, yo oí decir que usted era dominicano. ¿Cómo? ¿Cuándo tú oíste decir eso? Cuando ustedes estaban haciéndome maniobra para que yo resucitara, pues yo oí todo eso. Pero ¿cómo que tú lo oíste? Tú estabas muerto, tú no tenías pulso. Sí, pero yo lo oí perfectamente y le agradezco mucho, doctor, que usted participó en eso. Yo me quedé de una pieza. Pero luego, ya en mi ejercicio como anestesiólogo, ya no como un residente, sino como un especialista, me he encontrado con muchos casos que me han puesto a pensar, que me han asombrado, y ya yo no me asombro, porque ya yo acepto que real y verdaderamente no son alucinaciones. Una de las razones que se argumenta para afirmar que no son alucinaciones del paciente que estaba en el momento de la muerte, una de las razones es cómo narra el paciente eso. Bueno, yo tengo muchos casos, pero el caso que más me llama la atención, y yo lo he dicho en otras ocasiones, y con todo el respeto menciono el nombre de esa persona, Leopoldo Pereira Acta. Leopoldo Pereira Acta tenía una página en un periódico de la tarde y era muy conocido el tipo. Y él estaba en la sala de cirugía, prácticamente muerto. Y me tocó a mí participar en la maniobra de resucitación. Un médico que todavía está vivo, un cirujano tremendo, el doctor Diógenes Bellé, le hizo la traqueotomía, y entonces el tipo sale de la sala de cirugía y recupera la conciencia, pero tiene una traqueotomía, y como tiene la traqueotomía no puede hablar. Recordemos que cuando una persona tiene una traqueotomía, tiene un hoyo aquí en la tráquea. Eso es lo que es una traqueotomía, un orificio en la tráquea. Y entonces, el tipo puede hablar si se tapa el orificio y con una voz muy ronca puede decir algunas palabras. Bueno, yo lo fui a ver a su habitación al día siguiente, porque el tipo era conocidísimo en todos los medios aquí. Y le digo, bueno, Leopoldo, ¿cómo te sientes hoy? Se tapó y me dijo, muy agradecido de todos ustedes, porque yo estaba muerto y yo vi todo lo que ustedes hicieron. Eso que él vio es de las cosas que se aceptan como que no es una alucinación, sino una experiencia cercana a la muerte. Él narró, Leopoldo, cómo él estaba en el techo de la sala de cirugía y vio exactamente cómo
ocurrió todo. Dice, yo me di cuenta, yo no tenía, vi que tú dijiste, este hombre está muerto, pero vamos a hacer lo posible. Digo, así mismo yo dije. Vi cuando usted me metió el tubo en la tráquea y vi cuando el doctor Vergés, además de la resucitación y darle masaje cardíaco, él abrió un orificio aquí, digo, eso se llama traqueostomía. Me dice, yo lo vi, yo estaba mirando todo lo que ustedes hacían, y entonces, nada, finalmente, no recuerdo más nada, me desperté aquí en la habitación. Ese tipo de experiencia que la persona que está clínicamente muerta narra lo que está ocurriendo, es aceptada como que no es una alucinación, porque dan detalles, como el detalle que yo dije ahorita, que, oye, que trajeron un monitor electrocardiográfico porque el que estaba no funciona, y el tipo estaba viendo por el pasillo, no dentro de la sala de cirugía, todo. Entonces, se acepta ese tipo de experiencia, se acepta como que no es una alucinación. Y, como dije anteriormente, Miguel Ángel, el psiquiatra de Texas, Jim Tucker, ha hecho estudios muy importantes. Y el tipo que era ateo se convirtió y es el que afirma categóricamente lo que ya antes dije: hay una vida posterior a la muerte. Y hay un caso que dio mucho la vuelta al mundo, que está dentro de este desarrollo de pacientes. Sé que fue estudiado por una universidad y no sé en cuál de los dos doctores está el caso del famoso niño de 4 años que murió y volvió. ¿Usted conoce ese caso? Sí, no recuerdo con mucha exactitud detalles, pero sí el niño dice que estuvo en el cielo y que vio a Dios y retornó a la vida. Claro, pero tiene testimonios muy claros que dieron, que va mucho contra la alucinación, que fue que le dijo a la mamá, sin él saberlo, que él tenía un hermano en el cielo y que se llamaba tal, y era un hermano que había tenido él antes de nacer, de lo cual los papás nunca le habían hablado. Nunca le habían hablado. Y otras cosas que le dijo a los padres y a los abuelos que le daban que les corroboraban con fe de que él había estado en contacto con personas que ellos conocían que él nunca había conocido, ni hubiera conocido. Entonces allí él fue como una bandera en el momento en que salió de las SM. O sea, era el caso más conocido porque era casi irrefutable, porque un niño no puede inventar esos datos y esas cosas sin una manipulación expresa, ¿no? Que no la hubo. Entonces, y estas personas, doctor, en la medicina, ¿verdad? ¿Hasta qué punto entonces podemos definir que la persona está muerta? Sí, definitivamente, como anteriormente explicamos, no hay pulso. Y entonces, después de unos minutos, sin pulso, sin que le llegue oxígeno al cerebro, definitivamente se puede declarar clínicamente muerto. Ok. Se puede declarar clínicamente muerto. O sea que estas personas realmente tuvieron muertes. Tuvieron muertas. Sí, definitivamente. Ok. O sea, porque mucha gente dice que quedaron latentes, que el corazón latía pero muy poquito, y además hablan de hipoxia cerebral, claro, todo esto para aplicar como tipo de alucinaciones, que es lo que uno como médico tiende a pensar, ¿no? Cuando uno como médico ve una cosa extraña, uno nunca piensa que es un milagro ni que es un hecho sobrenatural, sino que ahí está pasando algo patológico. Es lo primero que uno como médico piensa, incluyendo usted y yo.
o sea, no somos la excepción a esa regla. Pero luego, cuando uno lee unos documentos tan completos como estos estudios, y además, bueno, se corroboran también con lo que uno cree, porque uno tiene sus creencias también, ¿no? Y lo que hacemos es reafirmar, no sesgamos de una manera subjetiva, sino objetivamente pues coinciden, ¿no? De hecho, de una manera u otra, este tipo de cosas reafirman nuestra fe. O sea, nosotros somos cristianos católicos y creemos que este tipo de cosas sirve para reafirmar nuestra fe, porque es así. Entonces, corroborando lo que tú dices, mira, Miguel Ángel, como médicos nosotros sabemos que puede haber bradicardia y que la bradicardia puede ser fuertísima, para llamarle de alguna forma. O sea, lo normal es que un corazón lata de 60 a 80 veces por minuto. Pero cuando uno ve en el electrocardiograma que está latiendo 5 o 6 veces por minuto, es una bradicardia horrible. Y entonces está cerca de la muerte, pero hay actividad cardíaca 5, 6, 8 veces por minuto, que es muy poco. 10 veces por minuto, sigue siendo poco, pero hay actividad cardíaca. Pero cuando hablamos de muerte clínica, no hay actividad cardíaca. Vamos a suponer que un médico no tiene ninguna ayuda tecnológica cercana y tiene un paciente que está prácticamente muerto. Bueno, con su estetoscopio, ausculta el corazón. Auscultar es oír a través de ese aparato que uno se pone en el oído y lo coloca, es como un pequeño micrófono, lo coloca en el pecho del paciente y no siente latido. Toca las áreas donde hay latido fuerte, como por ejemplo la arteria carótida. No siente nada. Entonces uno dice, bueno, clínicamente está cercano a la muerte. Le hace su maniobra de resucitación. Yo he participado en maniobras de resucitación infructuosas. No está 8, 10 minutos, 15 minutos y no hay manera de que ese corazón vuelva a latir. Lo declaramos muerto. Que claro, cada vez que ocurre ese tipo de cosas, que uno participa en eso, la gente no se imagina lo doloroso que es para un médico participar en ese tipo de maniobra y ver que es infructuosa, de la misma manera que la alegría que tiene un médico. Ese día uno dice, valió la pena estudiar medicina, porque cuando el tipo, su corazón vuelve y late, uno dice, oye, y comenzando la entrevista, yo te decía, Miguel Ángel, que en el hospital que yo me especialicé en México, había tanta cirugía, había tanta cosa, que nosotros cometimos la barbaridad, los residentes, es decir, si el paciente tiene un cáncer terminal, que no nos llamen a resucitarlo. Y a medida que uno va adquiriendo experiencia, uno dice, ¿qué error cometimos? Porque es posible que ese momentito que tú le devolvieras la vida al paciente, eso significara muchísimo. Pero nosotros éramos residentes, sin experiencia, y decimos, espérate, si es cáncer terminal, que no me llamen. Y nos reunimos los residentes en el Hospital de México. Te digo que el centro hospitalario 20 de noviembre es lo más grande que hay en México. Y entonces, hoy en día, yo digo, bueno, a mí me llaman para lo que sea. No me importa la condición del paciente y yo participo en una maniobra de resucitación. Excelente. Mira, ahora yo quiero pasar a una parte del programa ya para un poco terminar. Nos queda un poco de tiempo, pero no quiero que se me quede este tema, ¿no? Yo quiero hablar, y esto es un tema que quizá lo veamos entre los dos, porque la sociedad
oculta la muerte. Y nosotros vemos la muerte muy de cerca. Y las personas le tememos a la muerte de forma natural, ¿verdad? Y quiero que hablemos un poco de ese prepararse o estar preparados para morir. Usted es una persona que ha tenido oportunidad de vivir algunos años, espero que todavía lo tengamos mucho tiempo más aquí, porque la lucidez que usted tiene la necesitamos para muchísimo tiempo, pero sabemos que hay personas jóvenes que mueren todos los días, hay niños que mueren todos los días y hay personas mayores que mueren todos los días. No manejo ahora mismo la estadística de muertes diarias, pero en el mundo muchísima gente muere en el mundo y gracias a Dios muchísima gente nace. De hecho, la preocupación mundial ahora es que está igual o la natalidad está disminuyendo, ¿no? Entonces, en algunos países. Y debemos luchar para que no sea así. Entonces, si pudiéramos hablar o darles mensajes a quienes temen a la muerte y a esa sociedad que ve la muerte como algo que hay que evitar a toda costa, ¿verdad? Y bueno, ¿qué le diríamos, Ariel, desde tu experiencia de tantos años como anestesiólogo, como doctor, como médico y como persona que ha acompañado a tantas personas? Lo único que uno podría decir es que todo lo relativo a la muerte nos asusta mucho, pero hay algo que uno tiene que apuntar y tiene que manifestarlo. Definitivamente los creyentes están mejor preparados para la muerte. Los creyentes están mejor preparados, definitivamente. ¿Y de dónde le viene esa preparación, esa aceptación, a veces hasta esa alegría? Su creencia, su fe. Entonces, ¿qué diría yo? Que una de las bondades que tiene la vida y que la vida le da a las personas, definitivamente es la fe. Si la persona tiene fe, camina mejor. Okay. Camina en la vida mucho mejor y se prepara mucho mejor para la muerte. Esa es la realidad. O sea que en tu experiencia, tú has visto que una persona que no tiene fe o que ha perdido la fe en el momento de la muerte es como más angustioso. Seguro que sí. De la misma manera que cuando, no hace mucho tiempo, una persona sumamente amiga mía, como hermano, desde pequeño juntos en el pueblo de San Pedro Macorís, él era ingeniero, y me tocó a mí llevarle a un sacerdote, ya él con un cáncer terminal, y me llegó a tocar, y la cara de felicidad de esta persona cuando se confesó, la esposa que está viva me dijo, increíble, la paz que él mostró, la paz que él expresó, y es definitivamente porque afianzó su fe a través de ese elemento que los católicos tenemos, que es la unción de los enfermos, con una confesión. Ok. Bueno, entonces, o sea que uno sí puede ver la muerte como algo, bueno, primero lo tenemos que ver como algo natural, porque nos pasa a todos. Y nos va a pasar a todos, ¿no? Y segundo, como uno tiene que durar mucho tiempo aquí, porque ya tendremos mucho tiempo para estar en el cielo, ¿no? Y sí, como dice, o como dijo el Papa Francisco, todo el mundo, hasta los buenos, quieren vivir muchos años, ¿no? Hasta los santos quieren vivir muchos años, dijo exactamente. Y eso es verdad, ¿no? Pero estas experiencias sobre la vida después de la vida, creo que nos dan una luz muy bonita sobre
esa pista que nos está tan velada, ¿no? Porque es que nosotros no tenemos ni idea de lo que pasa del otro lado, ¿no? A mí siempre me ha consolado mucho una historia para explicar la muerte que la comparan al embarazo, ¿no? O sea, el embarazo es un niño siente que todo lo tiene en el vientre de su madre y que nunca necesitaría salir de ahí, porque ahí encuentra todo lo que necesita, todo, inclusive el amor y cariño de su madre, incluso lo recibe allí. Y cuando nace se da cuenta de todo lo que se iba a perder estando en el vientre de su madre, ¿no? O sea, todo este mundo maravilloso, el contacto del amor con más personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que el cielo debe ser algo parecido. Nosotros no tenemos ni idea de cuando uno pasa el umbral, de lo increíble que es, ¿no? De hecho, uno debe, incluso yo he llegado a pensar, esto es muy personal, que uno debe decir como que, oye, o sea, estuve mucho tiempo allá, o sea, ¿no? Que así como la gente dice, el embarazo dura 4 meses, ¿no? Uno dice que la vida aquí es muy larga desde la perspectiva de lo bien que uno está en el cielo, ¿no? Bueno, Ariel, yo te agradezco. Qué buen símil hiciste al narrar el asunto del niño que está en el vientre de la madre con todo y que no se imagina lo bueno que es salir del vientre. Ahí un cuento, te quito 30 segundos sí, más, claro, pero existe un cuento relacionado con eso, de unos mellizos, que uno le decía, yo quiero salir para ver qué es lo que hay afuera, y uno le decía, oye, pero es que aquí estamos muy bien. Y realmente, cuando salieron los dos que nacieron, dijeron, oye, verdaderamente, aquí la cosa está mejor. Probablemente eso es lo que nos espera en el cielo, con la gracia de Dios. Así mismo, ¿no? Y te agradezco mucho que hayas venido. Como le dije a amigos televidentes, este tema raya un poco entre lo sobrenatural y lo médico. Hay un punto en el que la medicina no maneja estos términos, ¿no? O sea, cuando ya pasamos de la muerte clínica y de los signos vitales de la persona que ha vuelto a la vida allí ya la medicina termina su trabajo, digámoslo así. Y lo que vienen de estas experiencias, de las SM, las experiencias cercanas a la muerte, ya son cosas que primero, que podemos tomar como no tenemos datos científicos para tomarlas, se han tratado de hacer en estos trabajos que les aconsejo que lean. Son trabajos de revistas científicas muy serias. Jeffrey Long y Jim Tucker. Exactamente. Entre otros, porque hay muchos más que han... Sí, estos son los dos más conocidos, pero muchas personas han trabajado sobre esto. Es un área que está en la medicina, pero que no es muy conocida porque no ha desarrollado muchos datos. Como sociedad nos cuesta estar preparados para este tema. Entonces las SM se ven como una cosa entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, entre lo natural y lo sobrenatural. Y hay mucho debate científico sobre esto, ¿no? Sí. Pero cada vez se va aclarando más y cada vez se va aclarando más. Y las conclusiones de todos los trabajos, no hay ningún trabajo que diga lo contrario, ¿no? Que no todos los trabajos terminan con la conclusión de que las personas han visto que hay algo más allá de la vida, por lo menos en esos minutos que están allí y regresan, ¿no? Y muchas veces eso necesitamos, como siempre, de esa autenticidad que nosotros mismos tenemos para desvirtuar o aceptar la realidad. Porque el que no quiere ver, no va a ver nunca. Y el que quiere ver, va a ver siempre, ¿no? Entonces tenemos que ser muy objetivos. Ariel, muchas gracias de verdad por haber venido. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Te esperamos próximamente para otros temas súper interesantes en el área de medicina. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan,
que seguimos con más y mucho más de Vida Mejor para todos ustedes después de estos comerciales. Ah, bueno.